Entonces, hoy vamos a darle la prioridad como tal a la fusión nutracéutica y vamos a conocer un poquito más por qué estas bebidas son tan excepcionales y qué es lo que tienen que las hace diferentes de todo lo demás que existe. Para eso, primero debemos entender lo que es un alimento funcional. Entonces, un alimento funcional básicamente es un alimento que además de nutrir, genera un beneficio para la salud humana, favoreciendo la prevención de enfermedades como tal. Entonces, como ejemplos, tenemos el brócoli, el ajo, la uva, la soya, el aguacate, la zanahoria, el kefir. Muchísimos alimentos en general se consideran alimentos funcionales. Ahora, desde hace muchísimos años, esto lo dijo Hipócrates, se considera que el alimento puede ser y es de hecho la medicina, y la medicina debería ser nuestro alimento. Sin embargo, con el paso del tiempo eso se ha ido dejando de lado. Muchas de las culturas ancestrales lo sabían, lo aplicaban, y por eso, por ejemplo, las abuelitas, ¿no es cierto? O las personas en un pasado compartían con su familia una tacita de té o de manzanilla o de algo que les ayudaba a sentirse mejor cuando tenían algún malestar. Y eso es algo que de alguna manera se fue dejando por el ritmo de vida, digamos, y otras cosas. Entonces, es allí, con base en ese principio, que vamos a mirar lo que es un compuesto nutracéutico. Pues ya sabemos que es un alimento funcional. El compuesto nutracéutico como tal es el activo que se extrae de esa fuente natural, es decir, de ese alimento funcional del que hablamos antes, que tiene un efecto benéfico para la salud humana. Entonces, tenemos, por ejemplo, algunos curcuminoides de la cúrcuma que son antiinflamatorios, la vitamina C que es bien conocida como antioxidante, como cicatrizante, la astaxantina que está en los arándanos que es antioxidante. Sí, esos son los nombres de los compuestos. Y anteriormente les mencioné unos alimentos funcionales y les voy a mostrar por aquí qué es lo que tiene cada uno de esos alimentos funcionales que lo hace tan especial. Entonces, el compuesto nutracéutico que tiene el brócoli se llama sulforafano y este tiene la función de ser anticancerígeno. En el caso de la uva, esta contiene resveratrol, ese es el compuesto nutracéutico y su función es antioxidante y antibacteriano. Solamente les voy a mencionar algunas. Un solo compuesto activo puede tener muchísimas funciones en el cuerpo, pero solamente es para que ustedes vean que ese compuesto tiene una acción específica en nuestro cuerpo. En el caso de la soya, el compuesto nutracéutico son los fitoestrógenos, nosotros la tenemos en el Proval, ustedes ya lo saben, y actúa como regulador hormonal. En caso del ajo, este contiene un compuesto azufrado que se llama alicina, que actúa como antiinflamatorio. Y en el aguacate, por ejemplo, tenemos dos carotenoides. Los carotenoides son los que dan el color y se llaman luteína y zeaxantina y actúan como protectores oculares. De igual manera pasa en la zanahoria, que tiene betacaroteno, que también es muy conocido como protector ocular y antioxidante. La gran mayoría de los compuestos activos que tenemos en Fusion tiene un efecto antioxidante bastante reconocido. Y en este caso, en estos dos últimos, ustedes ven que ambos son carotenos. Yo ya los mencioné, o sea, así se llama la molécula, la sustancia, digamos, que tiene ese efecto y se dan cuenta que es parecido, ¿cierto? Que es protector ocular. Así pasa con muchos. Es decir, que tienen una familiaridad. ¿Listo? Entonces, esto es para que ustedes lo tengan presente. Una cosa es el alimento funcional y otra cosa es el compuesto nutracéutico que se saca de ese alimento funcional. Ahora, aquí está la gran pregunta. Entonces, ¿qué tanto tú deberías comer de un alimento para poder tener el efecto benéfico para tu salud? Y esa es una gran pregunta.
¿sí? Porque no solamente se trata de consumir el alimento, se trata de consumirlo en la cantidad que se necesita. No es el activo solamente, es la concentración que tiene el activo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. La vitamina E, por ejemplo, que es muy conocida también como antioxidante y para el sistema inmunológico, lo sugerido es que deberíamos comer 10 miligramos por día, ¿sí? Si nosotros lo pusiéramos eso en cantidad de espinaca, que tiene vitamina E, la espinaca nos aporta 2 miligramos por cada 100 gramos. Entonces, bueno, entonces no entiendo muy bien. ¿Cómo es que tengo que comer la espinaca? Ok, hablemoslo en palabras más simples. Para obtener el beneficio nutracéutico que nos da la vitamina E, tendríamos que comernos 5 platos de espinaca al día. Esa sería la cantidad. ¿Se come 5 platos de espinaca? No sé si alguien por aquí se come 5 platos de espinaca. Yo no he podido hasta el momento. Ahora, vamos con el resveratrol, que lo tenemos en una de nuestras bebidas, que se llama HGH. Vamos a ver por qué este compuesto es supremamente importante, porque es uno de los antioxidantes, perdón, más potentes que existen. Y ayuda a la salud cardiovascular, ayuda a detener los procesos de envejecimiento prematuro y muchas funciones más. Entonces, de resveratrol se recomienda que debemos tener de 30 a 120 miligramos por día para obtener el beneficio nutracéutico. Una copa de vino, que ustedes conocen, hay como una información de dominio que dicen que uno debería tomarse una copita de vino al día. Sí, entonces esa copa de vino me aporta 0.2 miligramos de resveratrol. Entonces alguien me dice, no, pues realmente yo no tomo vino. Ok, miremos en el zumo de uva. Tenemos 0.05 por cada 100 gramos. Ahora, miremoslo en una medida que lo podamos ver más fácil. Para obtener el beneficio nutracéutico del resveratrol, tendríamos que tomarnos 150 copas de vino o 600 vasos de zumo. También les pregunto, ¿qué pasaría si tú te tomas 150 copas de vino? ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de aislar el activo, porque el vino no solamente tiene resveratrol, también, no, discúlpenme un segundo, por favor, que se me va a descargar la pantalla. Un segundito, por favor. Listo. Entonces, el vino, perdón, no solamente tiene el resveratrol, sino que también tiene alcohol. Entonces, la pregunta es si yo me tomo 150 copas de vino, ¿me hago un bien o me hago un efecto dañino a mi salud? ¿Listo? Tenemos también el ejemplo de la curcumina o de los curcuminoides. Entonces, más o menos deberíamos consumir de 4 a 8 gramos por día para obtener el beneficio nutracéutico. Una cucharadita más o menos contiene 5 gramos. Para poder tener ese beneficio nutracéutico es un poco más alcanzable, debería consumir una cucharadita rebosante. ¿Cuál es el tema con la cúrcuma? Que es una especia que es bastante fuerte y es difícil de consumir para el paladar. Entonces, no se vuelve en esa medida tan fácil de agregar a nuestras preparaciones. Y por último, les traía el ejemplo de la vitamina C, que necesitamos 80 miligramos por día más o menos. Entonces, un vaso de zumo nos aporta más o menos 50 miligramos por cada 100 gramos, pero al mismo tiempo nos aporta 20 gramos de azúcar. Entonces, para obtener el beneficio nutracéutico, contando con que ese nutriente fuera 100% biodisponible, tendríamos que tomarnos 2 vasos de zumo. El inconveniente de tomarnos el zumo todos los días es que estaríamos consumiendo una alta cantidad de azúcar, además de consumir la vitamina C. Esa es la razón por la cual es importante aislar los activos, porque un fruto entero o una raíz o un tubérculo
o lo que sea de donde la fuente vegetal de donde se extrae el activo, no solamente tiene un compuesto, tiene muchísimos. Y todos esos generan un efecto en nuestro cuerpo. Ahora, listo. Entonces está muy chévere este tema de los nutracéuticos. Pero, ¿qué es lo que los diferencia de los medicamentos? Entonces, un nutracéutico es ese activo que se extrae de la fuente alimenticia natural con el objetivo de prevenir enfermedades. Actualmente se está estudiando y creo que varias personas, como me han mencionado en los testimonios, se han dado cuenta que también hay un efecto terapéutico en tratamiento, pero eso todavía está siendo debatido de alguna manera, ¿sí? Sin embargo, hay muchos testimonios, evidencias de cómo potencian los alimentos nutracéuticos la salud. En el caso de los fármacos, estos compuestos son terapéuticos y se administran con el propósito de curar, mitigar o diagnosticar las enfermedades, y su diferencia es también que se producen mediante una síntesis química, es decir, se cambia la estructura molecular. Ahora, los nutracéuticos son de fácil adquisición y se encuentran digamos, es más fácil conseguirlos. Los fármacos requieren de una receta médica, de una recomendación médica, aunque hay muchos que son de venta libre. Pero esto es justamente porque los efectos que tiene un fármaco deben conocerse con exactitud y deben haberse hecho pruebas tanto en animales como en humanos para saber qué es lo que pasa en el cuerpo una vez se ingiere el fármaco. En el caso de los nutracéuticos, lo que se debe haber logrado es determinar que es inocuo, es decir, que no representa un riesgo para la salud de las personas, ¿sí? Porque como su objetivo es preventivo y también de acuerdo a la concentración genera un efecto u otro, entonces lo que se debe asegurar es que la persona lo pueda consumir con seguridad. Ahora, los nutracéuticos no contaminan el ambiente, porque cuando tú te tomas una bebida nutracéutica, por ejemplo, lo que eliminas como desechos de tu cuerpo es lo que no sirve, entre comillas, y lo demás es absorbido por tu cuerpo, pero nada de eso contamina el agua. En el caso de los fármacos, como provienen de una síntesis química, sí contaminan el agua y luego esto empieza a convertirse también en un problema ambiental. Ahora, entonces, ¿cómo puedo yo obtener los beneficios nutracéuticos de los alimentos? La primera opción sería que seas supremamente juicioso y que te dediques a estudiar, y hay literatura y tú puedes saber en qué alimento se encuentra qué componente y ese componente qué efecto genera en tu salud. Entonces tú podrías hacer una dieta, digamos, con los alimentos que necesites específicamente para potenciar un área de tu salud, y podrías buscarlos y mirar más o menos cuánto debes comer de ello, teniendo en cuenta aquí que deberías tener una buena, bastante variedad de alimentos, y además de eso, que no sabes si los alimentos son compatibles entre sí, porque todos los alimentos no son compatibles entre sí. Entonces, esa sería una opción, que tú lo estudies, que seas muy juicioso, que busques alternativas. Por supuesto, siempre, siempre el fruto o la raíz o el tubérculo o el alga, como sale también de la naturaleza, hay que consumirlo. Pero hay otras opciones como son los complementos nutricionales, y es aquí donde entra nuestra compañía, donde entra Fusion, generando beneficios para la salud más allá de lo que nos puede proporcionar nuestra dieta básica. ¿Por qué? Porque consumimos algunos alimentos en nuestro día a día,
pero generalmente, y les invito a que analicen qué tan colorido es su plato, ¿sí? Porque allí también se ve qué tantos nutrientes están consumiendo. Nosotros deberíamos consumir carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales suficientes. Y sobre todo en estos dos últimos tenemos muchísimas deficiencias porque no tenemos el consumo adecuado de vegetales. Entonces es ahí donde entran nuestras bebidas, que son una nueva alternativa de prevención y, como les decía, en algunos casos de tratamiento, que tienen esta actividad terapéutica, que no son tóxicos y que no tienen efectos secundarios que sí tienen los fármacos habituales. Esa es la diferencia. Entonces, encontramos ya bebidas y en este caso, Fusion se ha encargado de estudiar esas fusiones, porque se extraen los activos, más adelantico lo vamos a ver, se ha encargado de hacer un estudio minucioso de esos componentes. Y eso requiere un tiempo, requiere una inversión. Entonces, es algo que si ustedes lo hicieran por su cuenta, realmente, pues puede tener algunos resultados diferentes. Igual siempre consumamos los alimentos en su estado natural. Estos son complementos alimenticios. La palabra suplementos está, digamos que no debería ser suplir, ¿sí? Sino complementar lo que ya comemos. Ahora, bueno, Pau, y entonces, ¿cómo hacemos para saber que esto que nos estás diciendo es real? Pues sucede que Fusion se ha dedicado muy minuciosamente a la investigación, ha desarrollado dos patentes propias y bueno, ¿qué es una patente? Una patente es un derecho exclusivo que se le otorga al autor de una invención con el objetivo de protegerla comercialmente. Y para eso debe tener tres características. Lo primero es que tiene innovación tecnológica. Aquí en Fusion hay inversión de miles de dólares, de millones de dólares, perdón. Hay un producto que es único en el mercado y también debe tener un beneficio demostrado. Todo eso se ha hecho a través de investigación científica. Entonces, aquí en esta imagen les traigo algunas de las patentes que tiene Fusion. Algunas, como les digo, dos son propias y las otras son adquiridas. Pero ¿eso qué significa? Que estos nutracéuticos de los que estaba hablando ya han sido estudiados cómo funcionan en laboratorio, que ya se sabe específicamente cuál es su acción, cómo se potencian unos con otros. Entonces, Fusion se ha encargado de generarnos esas cápsulas, que son los sobrecitos, que nos ayudan a complementar nuestra dieta. Y aquí ha desarrollado este concepto que es la fusión nutracéutica. Entonces, la fusión nutracéutica es la unión de ese conocimiento ancestral de culturas andinas, amazónicas, mesoamericanas y asiáticas con los avances científicos, con los últimos avances científicos en biología celular y nutrición humana para dar unos resultados únicos en el cuerpo. Eso es lo que ha hecho Fusion. Y ha sacado más de 1.500 principios activos que generan un efecto de potenciar todo lo que puede generar, todas las funciones que tiene este cuerpo humano y que actúan en sinergia, es decir, que se potencian unos con otros. Por ejemplo, en el Golden Flex nosotros tenemos la cúrcuma, pero ya ha sido estudiado que la cúrcuma con la pimienta se potencian. Y si ustedes le ponen cuidado, cada ingrediente está muy estudiosamente puesto en cada producto, en cada bebida, para que genere el efecto que la bebida dice que tiene. En Fusion, las bebidas sí hacen lo que dicen que hacen. Entonces, por aquí tenemos una radiografía de nuestro Berry Balance y nuestro Prunex. Ahí tenemos, por ejemplo, en el Berry Balance el extracto de cranberry, la infusión de piña, bacterias probióticas, calcio orgánico. Y en el Prunex One, las líneas en polvo, la inulina de chicoria, el extracto de guindón, kelp, alga kelp y anís estrella. Entonces ahí está esa radiografía con algunos de los componentes que tienen las bebidas.
Y se ha estudiado que ese beneficio nutracéutico sea, que está en el sobrecito, sea lo que la persona necesita exactamente para un día. Y entre esos alimentos funcionales de los que se sacan los compuestos nutracéuticos, tenemos algunos que son de fácil adquisición, que los encontramos fácilmente, como por ejemplo el limón. El limón contiene vitamina C, que ya conocemos que es antioxidante, antiinflamatorio, y está en todas estas bebidas. Está en Thermotetres, está en Nuestres o en Off, Berry Balance, Nutraday, Liquid Fibra, Alpha Balance, Vita Extra T. Entonces, bueno, nosotros decimos, ok, súper, el limón lo conocemos, lo tenemos al alcance, también lo podemos incluir nosotros en nuestra dieta, tomando nuestro vasito con agua con limón, ¿cierto? Pero, por ejemplo, yo no voy por la vida y digo, ay, me encontré un camu camu. De hecho, muchos ni siquiera lo conocíamos, el camu camu, y el camu camu tiene 60% más de vitamina C que otros frutos cítricos. Entonces, esa es la diferencia, que acá se ha buscado justamente esas materias primas de las cuales se puede aprovechar más esos componentes bioactivos. Y miren en todas las bebidas que está el Camu Camu. Está en Coolage, está en On, está en Vita Energía, Vita Extra T, Alpha Balance, Berry Balance, Veramás, Nutraday. Son muchísimas las bebidas que contienen Camu Camu. Ahora tenemos otros componentes como el jengibre, que está en Alpha Balance, el Golden Flex también está también en el Golden Flex, está la moringa, que fue ahorita con el tema de la pandemia que pasamos, se conoció muchísimo más, ¿no es cierto? Y ya se empezó a integrar y fue muy conocido por todas sus propiedades, como allí lo dice, antimicóticas, antivirales, antidepresivas, antiinflamatorias, que se sabe que potencia el sistema inmunológico y está en nuestro fabuloso Nutraday. También tenemos otras plantas maravillosas como la linaza, que nos ayuda a la salud intestinal, está en el Prunex, la menta, ¿sí? Que está muy bien conocida para aliviar las dolencias del sistema respiratorio, que está en Veramás, que además Veramás tiene 2 patentes distintas, es uno de los alimentos más poderosos que hay en Fusion. Y todo esto se ha pensado justamente para ayudar a complementar esa necesidad básica que tenemos los seres humanos de hidratar, ¿cierto? A todos nos da sed. Y con esa fusión nutracéutica de la que hemos hablado, además de que no se agrega azúcar, todas nuestras bebidas están endulzadas con glicósidos de esteviol, que es la molécula que endulza de la stevia, se ha podido direccionar nuestra propuesta de fusión nutracéutica hacia el cambio de estas bebidas que ya conocemos, que son bebidas azucaradas que las personas toman porque les da sed, pero que realmente no tienen ningún aporte nutricional y además de eso, además de ayudar a la salud, lo que generan es un riesgo muy alto de generar enfermedades cardiovasculares, de generar enfermedades tumorales, ¿sí? Por las cantidades de azúcar que tiene. El azúcar es responsable de más del 80% de enfermedades que desarrollan los seres humanos. Y las personas toman estas bebidas como si fuera agua y está muy normalizado. Entonces, ¿qué hay si yo, además de tomarme algo que es delicioso, porque las bebidas de Fusion, además de que tienen esa formulación nutracéutica, se ha pensado muy bien en los sabores? ¿Qué hay si además de eso me estoy tomando una bebida que le ayuda a mi salud? Entonces, ahí es donde quiero que hagamos la reflexión. Y voy a mostrarles este video para que ustedes miren cómo es el proceso, cuál es el proceso con el cual se producen las bebidas.
ahí está el proceso de cómo se hacen las bebidas. Entonces, hoy hablamos solamente de la fusión nutracéutica, que es la primera de las muchas cosas, de los muchos factores, pero de los tres principales factores que considero a nivel de bebida que hace a Fusion distinto a todo lo demás que existe en el mercado, ¿sí? Que es la fusión nutracéutica. Pero entonces también tenemos otras dos cosas importantes que solo se las voy a mencionar hoy y las vamos a ver en escuelas siguientes, si se permite pues este espacio maravilloso. Y es que nuestras bebidas no necesitan conservantes porque están, digamos que su conservación es a partir de el principio de deshidratación. Y eso se hace con un proceso industrial que se llama liofilización, donde se retira el agua del alimento utilizando presiones y temperaturas que permiten que el alimento pueda pasar de estar congelado a estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Eso garantiza su conservación y que no se necesite agregarle absolutamente nada más. Por eso ese polvito es tan mágico y no se daña. Y finalmente, Fusion desarrolló un proceso único que se llama emulsion, que es un proceso de microencapsulación básicamente, con el cual se rodea al principio activo del que estábamos hablando antes, a la fusión nutracéutica que se ha desarrollado, y se le pone como una chaqueta, le digo yo, ¿sí? Y esa chaqueta es una chaqueta de grasas saludables, de DHA, de ARA, de aceites esenciales, que lo que hace es proteger al activo y además volverlo más biodisponible, 100% biodisponible. Eso hace que cuando yo me tomo la bebida, el cuerpo la reconozca como orgánica y orgánico con orgánico se quieren, ¿sí? Y por esa razón, cuando yo me tomo una bebida de Fusion, esa bebida puede llegar exactamente a la célula, órgano o sistema que lo necesita. Entonces, eso es para mí lo que lo hace único, lo vamos a ver un poco más a profundidad en sesiones siguientes. También importante que tengan en cuenta que todas nuestras bebidas, nuestros productos no tienen ni gluten, ni caseína, ni lactosa, tampoco provienen de organismos genéticamente modificados, que para el curioso o curiosa como yo, que quiera investigar, muchos compuestos nutracéuticos se obtienen a partir también de organismos genéticamente modificados. En Fusion no lo hacemos así y no tiene tampoco azúcar ni ningún azúcar que vaya a generar daño, ni tampoco ningún edulcorante artificial. Y por favor escúchenme aquí, porque con la nueva norma de etiquetado ha habido muchísima confusión. Y la palabra edulcorante significa endulzante. ¿Sí? Eso es lo que significa. Y hay dos tipos de endulzantes. Hay endulzantes provenientes de fuentes naturales y hay endulzantes que son artificiales y básicamente todos esos son derivados del petróleo y afectan nuestra microbiota y en general nuestro funcionamiento corporal. Los endulzantes naturales, como por ejemplo el stevia o el monk fruit, son seguros para su consumo y vienen de esas fuentes, de esas plantas nobles que nos ayudan a hacer que la naturaleza nos da también para hacer esa transición con el azúcar. De esa forma lo veo. Y bueno, entre todo esto, Fusion desarrolló con todo esto que hemos visto, con estas fusiones nutracéuticas, con tantos estudios, con estos procesos tan particulares, desarrolló un sistema de productos base donde tenemos unos productos que limpian, otros que limpian nuestro cuerpo, otros que van a nutrición y regeneración, básicamente que aportan la proteína que nuestro cuerpo necesita. Nuestro cuerpo funciona con proteínas y también tenemos unos alimentos que potencian energía y revitalización y estos están más orientados a la parte de micronutrientes, que son vitaminas y minerales, que son generalmente donde tenemos más desbalances en nuestra alimentación, como les dije anteriormente.
Y también Fusion desarrolló 5 líneas de productos potenciadores, donde están la línea inmunológica, la de control de peso, la línea antiedad, vigor mental y línea sport. Y cada una tiene esos compuestos de los que hablamos, que los invito a que revisen la etiqueta, lean lo que tiene realmente y se van a dar cuenta que Fusion ha pensado en qué saca de qué planta para poder hacer un alimento único y que le aporte a tu salud, a tu tranquilidad, a tu armonía, a tu paz, a tu estar y sentirte en bienestar. Así que, por favor, no me crean lo que les estoy diciendo, búsquenlo, consúltenlo, mírenlo, léanlo en las etiquetas, porque realmente, por supuesto, y a quienes no los han probado, pruébenlos, porque realmente van a ver que aquí detrás hay mucha investigación científica, que hay mucho profesionalismo y que hay una intención real de contribuir al bienestar en el mundo a través de los cambios de hábitos. Y esos cambios de hábitos principalmente en la alimentación y en la hidratación. Les agradezco mucho por este espacio, por su tiempo, por su atención, por su energía. No sin antes recordarles que todo llega a ustedes, a cada uno de nosotros, cuando estamos listos para recibirlo. Así que si esta información te ha sido útil, te llegó, tiene una razón de ser, préstale atención, confía en que el universo siempre te da las herramientas para poder vivir en plenitud, que el universo es abundante, amoroso y que siempre te va a mostrar opciones, pero ya de ti depende la decisión que vayas a tomar. Ya con la información que te damos, tú puedes elegir si sigues de pronto alimentándote como estás o de pronto con los desbalances que tienes o si te das la oportunidad de probar algo que realmente va a revolucionar tu forma de estar en salud en todos los aspectos en este plan. Así que, bueno, muchas gracias. Los invito a seguirme también en Instagram. Por allí les dejo, Pau Fimar. Próximamente voy a estar creando más cápsulas, contenido dirigido justamente a este tema de los alimentos. Muchas, muchas gracias.